En esta presentación vamos a abordar la entrevista psicopedagógica. En primer lugar, vamos a hablar sobre los modos de concepción de esta entrevista. Desde un punto de vista semántico, es un encuentro, una reunión o una cita entre dos o más personas para resolver algún asunto puntual. Como una técnica, es instrumento clínico que servirá en el contexto de un psicodiagnóstico para relevar datos sobre el consultante y la situación que éste trae consigo al encuentro con nosotros. ¿Qué dicen los autores sobre la entrevista? Bleger sostiene que es el instrumento fundamental del método clínico, por lo tanto, una técnica de investigación científica de la psicología. Rolia, por su parte, manifiesta que la entrevista clínica es uno de los pasos técnicos a dar en la toma de contacto con una persona que dice desear ser ayudada por iniciativa propia o por instancia de otro, con la finalidad de llegar al diagnóstico de síntesis, al pronóstico y a la orientación terapéutica. Retomando lo que mencionamos con anterioridad, más los aportes de estos dos estudiosos, estamos en condiciones de afirmar que la entrevista es un instrumento clínico, donde el otro trae al encuentro con nosotros una situación que lo preocupa, una situación para la cual requiere del saber o de la mediación de un profesional para conseguir determinada estabilidad, determinadas respuestas o recursos para mejorar la situación inicial. Bien, en lo que respecta a los momentos de la entrevista, podemos observar 5 puntos. La entrevista que se inicia con el pedido de consulta y finaliza con la apertura de la entrevista inicial. Apertura, que es el encuentro concreto entre profesional y paciente, que obviamente genera mucha ansiedad en la persona que llega a nuestro consultorio. Un tercer momento, que es el acontecer propiamente dicho, que es cuando se concreta esta entrevista, que debe ajustarse a las motivaciones y fines de la entrevista y a sus objetivos específicos. El cierre, que está condicionado a cómo se logró el objetivo propuesto por nosotros para esta entrevista, y la post-entrevista, que implica la elaboración del material obtenido prestando atención al registro escrito y al registro emocional de la experiencia con el entrevistado. ¿Cuáles son los tipos de entrevista que podemos plantear para este primer encuentro? Seguramente ya conocidos por todos ustedes. En un primer lugar, abierta o libre, entrevista cerrada o dirigida o semidirigida. Vamos a hablar un poquito de cada una de ellas. En la entrevista abierta o libre, el entrevistador tiene un rol poco participativo. La consigna es que el entrevistado exprese libremente lo que desee, configurando el campo de la entrevista según su estructura psicológica. Debido a esto es que el rol del entrevistador es pasivo, porque en realidad, más que algunos puntos sobre el encuadre, se dedica a escuchar al entrevistado. No tiene como objetivo plantear preguntas ni recolectar datos. Es importante observar la historia que tiene organizada el consultante, cómo este consultante la puede llegar a construir. En una entrevista cerrada o dirigida, las preguntas fueron establecidas con anterioridad por el profesional, así como el orden y la manera de plantearlas. El rol del entrevistador es directivo, guiando a través de preguntas al entrevistado para obtener los datos puntuales que le interesan sobre su historia, como por ejemplo una anamnesis o un interrogatorio. En la entrevista semidirigida se alternan secuencias no directivas que permiten al entrevistado que se exprese libremente y secuencias directivas en las que las interacciones buscan esclarecer algunos puntos que quedaron confusos o no fueron referidos por el entrevistado en cuestión. Este tipo de entrevista se utiliza
en todo proceso psicodiagnóstico. Ahora vamos a mencionar algunas pautas, algunas características sobre la entrevista semidirigida. En ella es recomendable comenzar con una técnica directiva en un primer momento, presentación mutua y aclaración del encuadre. Y luego operar con la técnica de entrevista libre, en la que, como ya mencionamos, el paciente expresa libremente el motivo de consulta, para así finalmente adoptar una técnica directiva para rellenar algunas de nuestras lagunas, algunos puntos que nos hayan quedado inconclusos desde el discurso del entrevistado. ¿A qué apuntamos con una entrevista psicopedagógica? ¿Cuál es el objetivo? ¿Qué es lo que buscamos conseguir desde el rol profesional? Es la construcción de hipótesis metapsicológicas acerca del entrevistado, como por ejemplo, el significado latente del síntoma, si lo hay, o de la problemática que está manifestando, la relación de esta hipótesis con hitos de su historia personal y personas significativas de su vida, el o los conflictos que pueden estar latentes, las fuerzas entre las que se establece ese conflicto, los modelos de relaciones interpersonales, las fantasías inconscientes, las ansiedades y mecanismos de defensa, entre otros. Mencionamos, sin embargo, que toda esta información, estos datos que recolectamos, se plantean como hipótesis que se van a ir esclareciendo o profundizando a lo largo del proceso diagnóstico. A continuación vamos a leer los ítems que están en esta presente diapositiva. Más allá de que los podíamos verbalizar, a nosotros nos parece importante que los tengan en el material que van a poder descargar, el material que van a obtener de esta jornada de capacitación, porque a veces son ayudas de memorias que nos facilitan al momento de prepararnos para una entrevista. Bien. ¿Cuáles son los puntos importantes a que tenemos que prestarle cierta atención especial? A lo que verbaliza el sujeto, qué, cómo y cuándo lo verbaliza, con qué ritmo. Establecer el grado de coherencia o discrepancia entre todo esto que está verbalizando y lo que se capta de su lenguaje no verbal. Establecer un buen rapport y detectar el vínculo que trata de establecer el paciente con el profesional. En la entrevista inicial con las familias vamos a detectar el vínculo entre las personas presentes y el que cada uno de ellos manifiestan para con su hijo. Asimismo, vamos a estimar la capacidad de los padres de elaboración de la situación diagnóstica actual y la potencial. Y vamos a investigar, a indagar el motivo de consulta, discriminando el motivo manifiesto y el latente. El primero es el síntoma que preocupa y lo lleva a consulta. Por ejemplo, no puede aprenderse las tablas de multiplicar. Y el segundo es el motivo subyacente o profundo de la consulta. ¿Por qué no llega a aprender esas tablas? ¿Qué es lo que necesita? A continuación vamos a abordar dos conceptos que seguramente les resuenan de nuestra formación de base: transferencia y contratransferencia, dos fenómenos que se ponen en juego al momento del encuentro con el sujeto. En la transferencia, el entrevistado transfiere o traslada situaciones pasadas a la situación presente, aportando elementos que deben utilizarse como instrumentos técnicos de observación y comprensión. Es lo que él trae al momento presente. En la contratransferencia se incluyen los fenómenos que aparecen en el entrevistador, lo que nos surge a nosotros, emergentes del campo del aquí y ahora, de la situación presente, respuestas o efectos que producen las manifestaciones del entrevistado. Es decir, que a raíz de la entrevista, de ese encuentro, la transferencia surge en el entrevistado y la contratransferencia en el entrevistador. A continuación vamos a abordar dos conceptos que seguramente les resuenan de nuestra formación de base: transferencia y contratransferencia,
dos fenómenos que se ponen en juego al momento del encuentro con el sujeto. En la transferencia, el entrevistado transfiere o traslada situaciones pasadas a la situación presente, aportando elementos que deben utilizarse como instrumentos técnicos de observación y comprensión. Es lo que él trae al momento presente. En la contratransferencia se incluyen los fenómenos que aparecen en el entrevistador, lo que nos surge a nosotros, emergentes del campo del aquí y ahora, de la situación presente, respuestas o efectos que producen las manifestaciones del entrevistado. Es decir, que a raíz de la entrevista, de ese encuentro, la transferencia surge en el entrevistado y la contratransferencia en el entrevistador. De esta forma damos por finalizada la presentación de la entrevista psicopedagógica. Los esperamos en la próxima.